Ahora Jorge Torrico, que es el secretario de la comisión SBIM, nos hablará también de dónde venimos y qué estamos haciendo, cómo planteamos, ¿no?, hacer las cosas. Bueno, buenos días a todos y quiero reiterar el agradecimiento como secretario de la Comisión SBIM al Colegio de Caminos por cedernos este sitio y por acogernos y organizar con nosotros la jornada. Bueno, pues hemos visto en esta introducción previa de qué estamos hablando, una vista somera y panorámica acerca de qué es BIM, de cómo se enfoca el BIM o cómo se está enfocando el BIM en el mundo de la infraestructura. Y ahora vamos a dar un pequeño repaso a cuál es y cómo se estructura la iniciativa del Ministerio de Fomento para la implantación del BIM en España. Iniciaré esta presentación hablando un poco del contexto, aunque ya se ha pasado por encima de él en las intervenciones tanto de nuestro presidente, de Jesús, como de Sergio. El contexto en el que nos encontrábamos pues hace un año y medio, es bastante conocido. O sea, por un lado, desde el lado de la demanda, pues un crecimiento cada vez más importante de proyectos con requisitos BIM, tanto en fase de diseño como en fase de obra, fundamentalmente en el ámbito internacional. Es una tendencia internacional y todos aquellos cuyas empresas estén participando en proyectos internacionales pues habrán oído hablar de BIM en numerosas ocasiones. Forma parte de requisitos tanto en Oriente Medio como en otros ámbitos, como se comentaba. Pero también en España, de una manera más dispersa en el territorio nacional y tanto iniciativas públicas como privadas. En el ámbito privado, pues hay distintos promotores, en general del mundo de la edificación, que están abordando sus proyectos, algunos de ellos grandes, pero no necesariamente grandes proyectos con metodología BIM, y quizá los que pudieran ser más mediáticos, pues podrían ser el Nou Espai Barça del Fútbol Club Barcelona, o actuaciones que también está haciendo el Real Madrid, pero también bancos, otros gestores de patrimonio están apostando por BIM para realizar algunas de sus más importantes actuaciones. Pero también iniciativas públicas, en menor medida y de una forma más incipiente, pero tenemos desde Cataluña, donde Infraestructures.cat inició el año pasado 5 proyectos, tanto de diseño como de obra, y tiene previsto este año y lanzados algunos de ellos pues hasta 21 nuevos proyectos, también fundamentalmente en el ámbito de la edificación. En la Comunidad de Andalucía, en la Ciudad de la Justicia de Córdoba, infraestructuras penitenciarias, es decir, cada vez algún otro pliego de los que tenemos conciencia y algún tema de depuración, incluso cada vez es mayor el número de iniciativas. Sí que es cierto que bueno, son iniciativas más o menos dispersas, no conectadas entre sí y bueno, pues que se encuentran con algunos problemas evidentes y que son por los que todos los que nos hemos ido acercando a la metodología BIM hemos pasado. En primer lugar, pues un cierto desconocimiento, y quizá aún suena más que conocer la metodología de forma plena, y eso influye porque desde el lado de la demanda se tiene que establecer qué se demanda, qué se quiere y para qué se quiere, ¿no? Y es un elemento fundamental el conocer el uso, para qué se va a usar esto que se está demandando. Por otro lado, también como decía Elena, pues hoy por hoy carecemos de modelos, de estándares y de guías suficientes. Hay ciertos estándares, algunos de ellos están en proceso de generación actualmente en Europa, en comités CEN, y se convertirán en euronormas, pues creo que a lo largo de este año o inicios del año que viene, y consecuentemente
pues también pasarán al ámbito nacional. Existen estándares que se están, ya digo, generando no solo en este ámbito de Europa, también de Building Smart internacional, y luego, después del café, pues tendremos un ponente que nos hablará de estándares para infraestructuras, del desarrollo y la evolución de estos estándares de comunicación entre software y que permitirán, bueno, pues llegar al Open BIM dedicados exclusivamente al ámbito de la infraestructura. Y guías como las que comentaba Sergio y que fueron realizadas en el ámbito de Building Smart y que también se estarán desarrollando y posteriormente comentaré. Por ello, los requisitos BIM en licitaciones en este momento, bueno, pues son muy diversos y existen distintos grados de aproximación al tema, desde menciones en un pliego que puedan consistir en una línea a, evidentemente, pliegos mucho más elaborados que demuestran, bueno, pues más conocimiento, el saber para qué se está adoptando la metodología BIM, por qué se demanda, ¿no? Y en el ámbito, digamos, de la oferta y del sector, bueno, nos encontrábamos en una implantación, un uso muy, muy desigual en estudios de arquitectura, ingenierías y también constructoras. Bueno, aquí he traído una encuesta que se ha realizado hace muy pocos días en el ámbito del Consejo Superior de Colegios de Arquitectura y está elaborada sobre una población de arquitectos, bueno, que viene a demostrarnos que de todos los que participaron en la encuesta, pues un 58% no lo han utilizado nunca. Y viéndolo desde el otro lado del vaso, pues quiere decir que ya un 42% de arquitectos, o por lo menos de los arquitectos que participaron en esta encuesta y tenía una base de población pues relativamente grande, se han acercado a la metodología BIM. Y como decía Elena, pues por muy diversos motivos. En algunos casos porque cliente manda, cliente exige, y en otros casos pues no necesariamente siendo un requisito y una exigencia del cliente, sino también como mejora de los propios procesos y de la forma de llevar a cabo proyectos, fundamentalmente. Bueno, destacar también la acción de difusión de Building Smart y otras asociaciones, colegios profesionales, la aparición de una cierta oferta formativa que ya existe, tanto a nivel universitario como no universitario, y bueno, pues en general un bajo aprovechamiento de la metodología, pues básicamente porque seguimos haciendo los mismos proyectos, en general, con los mismos entregables y, digamos, con el mismo marco legal. Bueno, lo que se trata es de armonizar, como siempre, entre la demanda y la oferta, el qué demandar y qué ofrecer. También, como se mencionaba antes, bueno, pues forma parte de este contexto la aparición de la Directiva Europea del año 2014 sobre procesos de licitación pública, donde ya se introduce el uso de BIM como algo recomendable para licitaciones públicas de los Estados miembros y que se transpondrá a la legislación nacional. En cuanto al contexto europeo, bueno, pues en este mapa podemos ver las fechas en las que se han ido iniciando iniciativas europeas semejantes a esta, en algunos casos, y en otros, bueno, pues de otra naturaleza. Como vemos, pues afecta fundamentalmente a los países nórdicos, pero también a los países más cercanos, digamos, a nuestra cultura y los económicamente más potentes dentro de Europa, como pueden ser Reino Unido, quizá el que más y mejor ha evolucionado en este ámbito desde 2011, es decir, lleva 5 años de ventaja, y bueno, que ha tenido un hito bastante importante en abril de este año, donde todos sus proyectos de ámbito público, digamos, del equivalente a la Administración General del Estado en Reino Unido, se desarrollan con lo que ellos han denominado el Level 2. Pero también en Francia, aunque ceñido únicamente al mundo de la vivienda, a la edificación residencial,
y en Alemania con un modelo singularmente diferente, promovido básicamente por la iniciativa privada. Bueno, con todo este contexto surge el porqué de una iniciativa nacional que impulse la implantación de BIM, con la necesidad de establecer un horizonte común que sirva de guía al sector y que le indique al sector hacia dónde caminamos, con un horizonte temporal, del que hablaré más adelante, que permita generar esos estándares, esas guías de uso, esas guías incluso que ayuden al propio licitador a desarrollar la propia metodología y que se vayan construyendo en estos años, el sensibilizar también a las administraciones públicas en su uso como uno de los principales interesados, unificar principios básicos, difundir conocimiento. Entendíamos que era también muy relevante y aunque, bueno, pues aquí tenemos a Sergio, presidente de Building Smart, y su asociación hace un papel muy significativo en la difusión, pero entendíamos que era muy importante también adquirir este compromiso de difundir el conocimiento y fomentar su uso y también apoyar a nuestra industria española en un mejor posicionamiento. Posicionamiento que ya tiene por lo mucho y bien que se hacen las cosas, pero donde nos enfrentamos, bueno, pues a nuevos requisitos que también hay que abordar y que no deberíamos perder oportunidades por el hecho de que en un pliego nos encontremos el acrónimo BIM, sino que incluso pueda servir como una oportunidad para abordar de mejor manera, bueno, esta licitación. En cuanto al objetivo general, pues es un objetivo relacionado con la productividad. Como decía Sergio, pues la productividad del sector de la construcción es una productividad no solo baja, y además esto es algo común, pues no solo en Europa, sino, vamos, no solo en España, sino en toda Europa y probablemente en todo el mundo, sino que pues prácticamente permanece estable a lo largo de decenios, prácticamente. Y luego, como objetivo de la propia estrategia, pues hablamos de la implantación de la metodología BIM en licitaciones públicas a través de la inclusión de lo que llamamos requisitos BIM y que luego repasaremos. Y el cuándo, que también salía anteriormente como, bueno, pues uno de los elementos fundamentales. Estos son fechas tentativas con las que trabajamos y que deberán confirmarse en el seno de los trabajos que estamos realizando. Pero sí entendíamos que era importante establecer hitos que nos recuerden a todos que bueno, pues que tenemos que avanzar, que tenemos que, yo no iría a correr, pero sí ir rápido hacia esa meta de implantación y que dependerá mucho de finalmente cuáles son esos requisitos a introducir. Y luego, bueno, pues como ven, pues dos velocidades. Y dos velocidades, aunque no difieren mucho entre sí, basadas en el distinto punto de arranque en el que nos encontramos. Bueno, las características, pues algunas se han mencionado, incluso las mencionó Jesús en su primera intervención, acerca del liderazgo público, de la colaboración público-privada, dando cabida en esta comisión a distintos ministerios, como veremos más adelante, distintos agentes públicos, pero bueno, pues también a una amplia representación del sector privado y a una participación totalmente abierta en los grupos de trabajo que comentaré a continuación. Bueno, voy a ir un poco más ligero porque tenemos poco tiempo. Una característica que sí quería destacar y que nos parece muy relevante es este término anglosajón del soft landing. O sea, queremos que esto sea una transición suave, que no sea abrupta, que sea un camino continuo, pero en el que realmente no se generen efectos barrera y elementos que pudieran hacer que el objetivo no se cumpliera. Será una implantación progresiva. Actualmente, pues tendremos que definir cuál es el primer hito que se establecerá en este primer hito que mencionábamos en estas fechas de las que hablábamos antes,
pero lo que sí me gustaría dejar claro es que la implantación será progresiva. En cuanto al ámbito, bueno, pues ya hemos hablado bastante de ello, edificación e infraestructuras. Este es uno también de los elementos fundamentales. Bueno, tendremos que definir para estos hitos que hemos establecido, bueno, esto que denominamos módulos BIM, y hablaremos de cuál es el soporte de los entregables, fundamentalmente digital, pero no necesariamente y únicamente digital, sino que podrán ser una combinación de ambos, modelos de información, los objetos inteligentes que contendrán estos objetos y sobre todo la definición de los entornos de colaboración y cuáles son los flujos que nos permiten que la colaboración sea un hecho en todos estos procesos. Bueno, hablamos de una estrategia doble, una estrategia top-down a partir de las propuestas y la definición de líneas de actuación de la Administración, pero también abiertas a propuestas del sector que se recogerán por parte de la Administración. Bueno, las principales cuestiones a desarrollar, bueno, pues las clásicas, ¿qué se pide? ¿Qué se va a pedir? Hablaremos del alcance, evidentemente, de cómo, del formato, de la forma de entrega, de qué cantidad de información para que, bueno, pues en este momento la capacidad tecnológica puede hacer que la cantidad de información a incluir en estos modelos que veíamos antes pues sea ingente y muy probablemente innecesaria, con lo cual, bueno, pues tenemos que fijar también bastante bien que lo que hagamos sea eficiente. El para qué, qué son los usos, para qué se va a utilizar en cada una de las fases, tanto el diseño, la construcción como el mantenimiento y un elemento fundamental, cómo se controla, ¿no? El control de calidad y el control de calidad que entendemos que también puede ser más eficiente a través de una entrega digital. En cuanto al plan de acción, pues nos encontramos en esta fase en la que se está definiendo un plan estratégico basado en acciones de diagnóstico y una de ellas es esta encuesta que veíamos mínimamente en la transparencia anterior y en el estudio también de benchmarking, es decir, bueno, dado que ya hemos visto que distintos países de la Unión Europea pues nos llevan una cierta ventaja, tampoco tratemos de inventar la rueda ni hacer un BIM genuinamente made in Spain, sino que tratemos de aprovechar todo aquello que ya se ha desarrollado, para bien o para mal, en nuestros países vecinos y adquirir también de todos estos procesos los que se acomodan mejor también a la propia cultura hispana de diseñar, construir y mantener. En una segunda fase, que en algunos casos pues ya se ha iniciado, pues, como decía, las labores de divulgación, una cierta regulación o recomendaciones acerca de la formación, el establecimiento de procesos y el estudio y análisis de la base tecnológica que permite todo esto, para llegar a una fase de proyectos piloto en el que se pueda testar todo el desarrollo y el culmen final, y es la aparición de estos requisitos BIM en licitaciones públicas. Bueno, en cuanto a la organización, estructuramos en dos niveles, lo que es la comisión propiamente dicha, que son todos estos logos, con una parte pública, que es la que yo veo a mi izquierda, y una parte sector privado, digamos, toda la derecha, asociaciones de ingeniería, de construcción, fabricantes de producto, distintos colegios profesionales, Building Smart también, y en la parte pública, pues hasta 7 ministerios, promotores de infraestructuras, empresas públicas, el ITEC y correos. Luego los grupos de trabajo, estos 5 grandes grupos de trabajo, un grupo centrado en la estrategia, centrado también en las personas, en el cambio cultural, quizá uno de los elementos más importantes de todo este cambio metodológico, en los procesos, como decía, en la base tecnológica y también con una clara vocación internacional para mantener una línea de comunicación permanente
tanto con Europa, con todas estas iniciativas y el efecto que están produciendo en los países de la Unión Europea, pero también muy volcada, como decía nuestro presidente, en Iberoamérica. Todos estos grupos de trabajo han dado lugar a, y que son pues bastante numerosos, estamos hablando de más de 100 personas en cada uno de estos grupos, en estructurar y organizar actividades mucho más pequeñas que podamos abordar pues ya con grupos mucho más pequeños, en torno a entre 6 y 12 personas para realizar actividades concretas. Y aquí están expuestos, no me voy a detener en ellos, pero hay hasta 24 y alguno más que estamos en fase de lanzamiento. Sí que es cierto que en este momento, pues prácticamente todos ellos están ya trabajando y estamos también dando un mayor enfoque hacia la infraestructura, teniendo en cuenta que el mundo de la edificación tiene mucho más recorrido con BIM, hay mucho más know-how, muchos más profesionales involucrados en BIM en el ámbito de la edificación y, pues como hablaba antes, pues tenemos estas dos velocidades también en el inicio de las actividades relacionadas con la infraestructura, que no son todos los grupos, pero en algunos de ellos pues sí se le está dando un barniz y matizando ciertas cosas con un enfoque más de obra civil. En esto no me voy a detener mucho y hablábamos del alineamiento en Europa. Estamos trabajando en un grupo de trabajo a nivel europeo con todos estos países, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, etcétera, para lograr un alineamiento de posiciones y generar una base común que permita que el BIM se desarrolle, pues mirándonos a la cara a unos y otros, no poniéndonos de espaldas, ¿no? Este grupo es este EUBIM Task Group, que se creó pues en diciembre del año pasado y que está cofinanciado por la Comisión Europea y que, pues tiene como objeto la realización de un manual que permita armonizar y alinear, generar esta base común que decía entre todas las políticas BIM en Europa. Y por mi parte, poco más. Invitarles a que visiten la página web de la comisión y agradecerles su presencia.